Los medios de comunicación han sido importantes productores de imaginarios y creadores de representaciones a lo largo de la historia. No solo en el caso del cine y la televisión, sino también la literatura, el periódico y el teatro. Todos ellos han ayudado en la creación de estereotipos. En el caso de México, estos ayudaron en la creación de la cultura mexicana, mediante el imaginario colectivo. Para el presente trabajo haremos un análisis sobre la migración y cómo esta aparece representada en una de las películas de Eulalio González, El Piporro, ya que este hizo 4 filmes que trataron los problemas fronterizos con los que se identificaban los habitantes del norte de México, así como los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El terror de la frontera, 1963. El rey del tomate, 1963. El brasero del año, 1964. Y El pollo, 1970. Fue escogida la tercera de estas películas porque pensamos es la que representa mejor la temática de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y todas sus peripecias para salir adelante en el vecino país del norte. Buscaremos responder a la incógnita: ¿qué tan acertada es la representación de los migrantes que hace El Piporro en su filme? Acompáñenme en este recorrido. El Piporro y la figura del migrante. Los medios de comunicación deben de encontrarse al alcance de los ciudadanos, ya que estos son los principales promotores del imaginario colectivo, los creadores de los estereotipos. Para la creación de estos es indispensable contar con el derecho a la libertad de expresión, mediante la cual las producciones pueden valerse y auspiciarse para poder manifestar sus distintas opiniones, mismas que muchas veces no pueden ser del agrado de todo el público espectador. Es mediante estos medios de comunicación que las personas que hayan sufrido de un abuso en sus derechos humanos pueden hacer sus denuncias, mediante notas periodísticas, noticiarios, pero también por medio de seriales televisivos y películas. Es aquí donde podemos mencionar las funciones de los derechos humanos, ya que estos son importantes dentro de la sociedad, donde todos tenemos los mismos derechos, pero debido a las desigualdades, por lo general estos son de más importancia para las personas menos privilegiadas. En el caso que aquí nos compete, vamos a mostrar la falta de derechos por las que pueden llegar a pasar los migrantes. Marco Aparicio Guillemi y Gerardo Pizzarello mencionan una frase que explica muchas de las peripecias por las que estos pueden llegar a pasar. Solo disfrutan en el mejor de los casos de derechos residuales y restringidos. Los migrantes sufren de violaciones a sus derechos humanos, tránsito, asilo y refugio. Según Mariana Celorio, estos 3 derechos se dan al momento que una población es desplazada por persecuciones políticas a causa de defender sus territorios. Se enfrentan a la discriminación por muchos aspectos que contribuyen a la creación de capas de desigualdad, mismas que se fortalecen y articulan entre sí. En la pantalla grande existen producciones que se han encargado de representarnos la vida de los migrantes, desde el momento en que cruzan ilegalmente al otro lado, como su estadía en ese país,
A continuación pasaré a mostrarles los aspectos más relevantes de la película El Bracero del Año, protagonizada por Eulalio González El Piporro, producida por la compañía Producciones Sotomayor S.A. La película va dedicada a los braceros mexicanos que se fueron a los Estados Unidos. Producciones Sotomayor S.A. dedica el risueño mensaje de esta película a todos los braceros mexicanos que fuera de la patria y en un país amigo, los Estados Unidos de Norteamérica, identifican el nombre de México con el trabajo, el esfuerzo y la dignidad del hombre. Es lo que dice el prólogo del filme. La trama gira en torno a Natalio, Eulalio González El Piporro, quien decide irse de bracero a los Estados Unidos para hacer dinero y casarse con Petrita, su novia. Al irse lo hace a bordo de una camioneta llena de migrantes, todos quienes deciden irse a probar suerte al otro lado de la frontera. Al llegar a la aduana, las autoridades aduanales le piden los papeles, lo vacunan y al momento de proporcionar los papeles le niegan el pase, porque la firma y el sello no eran los mismos que el de sus compañeros. Incluso intenta sobornar a los oficiales, pero estos no aceptan. Natalio regresa a su casa, donde a la par de lo mismo el padre de Petrita le niega la mano de su hija. El mismo hombre le reclama que no pudo pasar por el puente ni por el río, a lo que Natalio le menciona que por el puente me fallaron los papeles y por el río está muy crecido ahorita. En su segundo intento, Natalio consigue cruzar al otro lado, atraviesa el río Bravo a nado. Es aquí donde inician sus aventuras, al lado de Joe, un camionero que lo acompañará a lo largo del viaje y le ayudará a sortear los obstáculos que se le atraviesan. María Luisa Bartolomei menciona que existen dos tipos de migración, la internacional y la irregular o indocumentada, mismas que son prácticas o ejercicios de derechos de facto, desvinculan la relación entre ciudadanía y Estado-nación. En el caso de Natalio, este es un migrante internacional en carácter indocumentada, pero que a su vez también estaba protegido por un Código Internacional de los Derechos Humanos. Siempre que se encuentra con un policía, Natalio se esconde, por su situación de ser un mojado, y de que no quiere que lo deporten de regreso a México. Por esa razón, Joe en una primera ocasión no lo quiere ayudar, porque si los cachan a él le quitarían su licencia. El personaje de Joe es un pocho, es nacido en el otro lado, pero sus padres y abuelos son mexicanos, de Guanajuato. Él menciona que no conoce por allá, es por eso que entabla una relación de amistad a primera con el Piporro, en cuanto lo conoció. El primer trabajo que consigue Natalio en los Estados Unidos es en el campo, donde tiene que recolectar manzanas. ¡Ánimo, ánimo mojado!, se dice a sí mismo para no perder la fe, ante el temor de que lo deporten. Al recibir su primer salario de manera desconfiada lo cuenta, aunque los capataces lo felicitan por ser el hombre que levantó más cajas de fruta, le envía ese dinero a la novia, con una carta donde le pide que se los gaste todos, donde también agrega que la quiere con todo el dolor de su espalda, pero no me rajo. Escenas más adelante tenemos a Natalio en una casa con otros braceros, donde se ponen a tomar y a cantar, para pasar el rato. Después regresa a trabajar al campo, donde hay una inspección por parte de la policía migratoria, donde podemos ver que tanto Natalio como otros hombres se esconden hasta que se va la policía, para después ponerse a trabajar. Al hacerlo menciona que los días de inspección no puede trabajar, y por lo tanto se atrasa con la boda. Joe le recomienda que regrese a México, porque la situación en Estados Unidos sin papeles es muy difícil. Pero el Piporro se niega a hacerlo, dado que si lo hace se regresaría con las manos vacías, y prefiere quedarse para seguir en el trabajo, aunque se tenga que esconder hasta que lo atrapen. Natalio convence a Joe que lo lleve con él en su viaje por los pueblos y ciudades grandes. En la primera ciudad a la que llegan, San Antonio, Texas, Joe le consigue un trabajo en un restaurante donde tiene que lavar platos. Aquí conoce a otro migrante que está en esa misma situación,
pero que para hacer su estadía más alegre mientras cumple con su trabajo, canta y baila. Después de un incidente donde rompe varios platos, Natalio se ve en la necesidad de quedarse en su trabajo de lavaplatos, el cual ya quería dejar por las condiciones en las que trabajaba. Le pagaban al mes. Lo obligan a quedarse en el local, hasta que pagara hasta el último plato que rompió, bajo la amenaza de que si no lo hacía, lo entregarían a la policía. Para estar en contacto, Petrita y Natalio se mandan cartas, mismas que en ocasiones se tarda en enviar por falta de dinero y de tiempo. Al saldar su cuenta con el restaurante, ya que en un mes solo cobró una semana y el resto del dinero lo tuvo que invertir en pagar su deuda, Natalio decide irse a probar suerte a otra parte. Menciona que no se lleva nada, sino que al contrario, ahí deja los mejores años de su juventud. Aunque su jefe y demás compañeros de trabajo le piden que no se vaya, porque ya se acostumbraron a su compañía. Hasta esta parte, Natalio nos ha mostrado perfectamente cuáles son las peripecias que pasan los migrantes en situación irregular o indocumentados, así como lo menciona Gerardo Pizzarello. Tanto en el campo como en el restaurante donde trabajó, los latinos no son concebidos como sujetos de derechos, son concebidos como sujetos de deberes. Joe lo vuelve a recoger, le vuelve a hacer el ofrecimiento de que se regrese a México, pero Natalio se vuelve a negar. Menciona que por esas 3 semanas que no cobró, tiene más ganas de trabajar, para reponerse de esas semanas y no atrasarse con la boda. Joe le ofrece $5 que le sobraron después de pagar sus deudas. Al principio Natalio no quiere aceptárselos, pero al final lo hace con la promesa de que algún día se los pagará. Joe le da un consejo de otro lugar donde puede conseguir un trabajo. Antonio Aguilar, quien fue a dar un concierto donde Natalio de una manera chusca consigue entrar al teatro, haciéndose pasar por su primo, Aguilar le sigue el juego y lo hace bailar con una de sus admiradoras. Natalio consigue otro trabajo en el campo, en esta ocasión en el cultivo de tomates. Los jornaleros tienen una competencia donde el que levante más tomates y llene más cajas se irá a Los Ángeles, un concurso patrocinado por los agricultores de California. También aquí vemos que por las noches los jornaleros pasan el rato con una fogata, donde platican de sus vidas y Natalio utiliza la fotografía de su amada para darse más fuerzas y seguir adelante en las largas jornadas. Natalio se gana el viaje a Los Ángeles, pero no quiere el premio, sino que pide a su patrón que le cambie el premio por papeles que legalicen su estancia en los Estados Unidos, cosa a la que su jefe, Mr. McCormick, accede. Viaja a Chicago en avión. Al llegar lo reciben unos hombres con el apelativo de El Bracero del Año. De Chicago viaja a Hollywood, donde disfruta de los espectáculos que los directores de cine montan para sus producciones. Incluso uno de estos directores obliga a Natalio a besar a una actriz, como demostración de cómo dar un beso. Sin embargo, uno de los acompañantes de Natalio hace que un fotógrafo tome fotografías del beso, con motivo de usarlas como propaganda y publicidad para la película, dado que a todos les gustan los braceros. Al ser nombrado el bracero del año, Natalio asume fama, pero sin embargo no olvida de dónde viene y todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde está, así como tampoco no olvida el gran amor que le profesa a su amada Petrita. Huye de esa vida de famoso porque no se siente cómodo con ella. En su transcurso conoce a unos puertorriqueños quienes le ofrecen trabajo como limpiador de helicópteros. Mientras limpiaba uno de los mismos, este despega y se lo lleva de corbata. Más adelante Natalio contaría esta historia en una cantina. Cómo sobrevivió en su aventura, renunció después de eso. Aquí ya se menciona que cada año miles de mexicanos van a Estados Unidos a trabajar en los campos. En una escena tenemos a un americano que menciona: hacen su trabajo con mucho entusiasmo y les damos la bienvenida con los brazos abiertos. En un programa de televisión presentan a Natalio nuevamente como el bracero del año. En el mismo piden que hable inglés y que cuente su historia de cómo llegó a los Estados Unidos y sus vivencias en el país hasta alcanzar la fama. Al final de la película le dan a Natalio $3 millones y un pasaje de Nueva York a México, con escala en San Antonio, Texas, debido a que Natalio quería ir a pagar una deuda pendiente que tenía en la ciudad,
y a comprar unas cosas. La deuda en cuestión era devolverle los $5 a Joe. Desafortunadamente se le cayó el sobre con el dinero al llegar a Texas. Joe le quiere hacer otro préstamo, pero Natalio no lo acepta. Así que termina por regresar a México tal y como se fue, con las manos vacías. Se regresa de aventón al hacer autostop en la carretera. Al llegar a casa, encuentra a Petrita vestida de novia y frente a toda su familia les cuenta las peripecias que vivió en los Estados Unidos y que se dio cuenta que la tierra es igual en todas partes. Así que prefiere quedarse a trabajar en México. Su suegro escucha estas palabras y es así como se convence que Natalio es un hombre digno de su hija, por lo que permite que se casen, y le asegura un trabajo en las tierras de la familia. La película termina con Natalio abrazado a Petrita mientras canta una canción sobre los braceros. Es aquí donde aparece la palabra fin. En conclusión, aunque acompañado en canciones y corte cómico, El Piporro nos mostró las peripecias que pasan los migrantes ilegales en los Estados Unidos, de un modo bastante ligero y risueño. Incluso crea la mofa de hablar Spanglish. Muchos de los americanos que salen en la película también hacen eso. La historia nos mostró varios de los aspectos de la vida de un migrante ilegal en los Estados Unidos, como por ejemplo el contacto entre estos con sus seres queridos. Para estar en contacto, Petrita y Natalio se mandan cartas. Icónico es el momento que Natalio recibe su primer salario como bracero. Dicho dinero se lo envió a su novia, a la que le pide que se lo gaste. Agrega que la quiere con todo el dolor de su espalda, pero no me rajo. También son presentes las formas en que estos hombres se entretenían como braceros, mediante música, bebidas e historias frente a una hoguera, y su constante temor a que la migra los encuentre. La estancia de Natalio en los Estados Unidos, así como el empleo que desempeñó como bracero, es justamente lo que lo condicionó para que uno de sus patrones lo ayudara a obtener su residencia legal. La forma en que los estadounidenses fueron representados dista mucho de la forma en que son en realidad, ya que todos los hombres que emplearon a Natalio siempre terminaban por encariñarse con él, y muchas veces le pedían que no se fuera. Esta película es una forma chusca en que la producción tuvo la intención de representar la vida de los migrantes que se fueron de braceros a los Estados Unidos en los años 60. Pero como ya quedó demostrado, la forma en que El Piporro los representó en parte distó de cómo fue su situación realmente.